Pero por eso es importante, ¿no? Analizar la situación, saber qué es lo que puede llegar a pasar, cómo puede repercutir esto en Medio Oriente, ¿no? También, y no solo la situación en Egipto, y por eso tenemos un invitado. Sí, Horacio Calderón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Un están? analista internacional que nos va a poner en contexto justamente lo que está sucediendo, qué se puede esperar para las próximas horas. ¿Vale? ¿Sirve lo que acaba de decir Mubarak? Bueno, sirve para él, en realidad, ¿no? Era previsible que Mubarak no fuera a renunciar, porque obviamente él se considera un héroe de guerra, de hecho lo es, porque tuvo una actuación importantísima en 1973 en la confrontación contra Israel, la famosa guerra del Ramadán o del Yom Kippur, porque coincidían las dos fiestas religiosas, y dentro de las Fuerzas Armadas también se lo considera una persona de gran prestigio. Ahora, el basamento, el verdadero poder en Egipto justamente está en el ejército, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que Hosni Mubarak se vaya, renuncie o lo derroquen si no es por la decisión del ejército. Ahora, del ¿se país. puede decir que una renuncia ya hubo? Porque por lo menos renunció, al menos en realidad se fue del país su hijo, que era quien estaba previsto que lo suceda, ¿no es cierto? Claro, él, pero Omar Suleimán, que era lo que yo anticipaba un poco el otro día, que era la jugada de Hosni Mubarak, porque hay una larga discusión, porque también lo que está sucediendo tiene que ver con esto, que es la lucha sorda por la sucesión de Mubarak, que tiene 82 años y cáncer aparentemente en un estado terminal. Entonces, todo esto lleva ya 2 o 3 años. La idea de Hosni Mubarak original era, por supuesto, colocar como delfín y futuro presidente a su hijo, para lo cual reservaba el lugar de vicepresidente. Por la oposición que tuvo dentro de las Fuerzas Armadas, que obviamente se manejan como si fuera en realidad son una logia militar, al estilo de lo que era el GOU acá en el año 43, lo que era el Grupo de Oficiales Unidos de Nasser en su momento, etcétera, el mismo Muammar Gaddafi en Egipto. Bueno, ellos toman decisiones de manera colegiada. Entonces, acá los escenarios que yo veo, independientemente de cualquier otra pregunta, es, primero, que las mismas Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, pueda decidir la destitución de Mubarak. Esa es una posibilidad. ¿Pero y la apertura de elecciones libres también, con esto? El tema es... ¿O poner otro Mubarak? No, el tema es el siguiente. Acá hay en juego dos cosas. El gobierno de Mubarak y el régimen laico que impera en Egipto. Entonces, la destrucción del régimen laico que impera en Egipto, con basamento de las Fuerzas Armadas, a través de elecciones supuestamente libres al estilo de las que se puedan dar, por ejemplo, en países serios, como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, no hablemos de la Argentina, para hacer un planteo concreto, conduciría a la alta probabilidad de que un movimiento extremista musulmán, como es la Hermandad Musulmana de Egipto, que es madre espiritual de Hamas, por ejemplo, cosa que... ¿Pondría en peligro la paz que digamos que tienen sería un ahora? colapso, sería, digamos, una catástrofe geopolítica para el Medio Oriente si el movimiento Hermandad Musulmana tomara el poder en Egipto por vía electoral o por vía de las armas. Ahora, esos planes que usted mencionaba con respecto a Mubarak y la sucesión de su hijo, Sí. ¿Sufrieron, considera usted, alguna alteración justamente en el día de hoy, por ejemplo, con este supuesto llamado de Obama, del presidente de Estados Unidos, que lo invita a que haga este anuncio por televisión, que diga que va a convocar elecciones, que diga que no va a presentarse en la reelección? ¿Modifica estos planes originales? Yo diría que no, a partir de la jugada de haber designado vicepresidente a Omar Suleimán, porque los dos grandes candidatos eran Omar Suleimán y Gamal, o Yamal, se pronuncia en árabe, Mubarak, ¿no? Los dos grandes candidatos, pero había una alternativa, porque ¿qué pasa? Omar Suleimán tiene 74 años, de manera tal que la idea de Mubarak era instalarlo eventualmente a Hosni Mubarak, perdón, a Omar Suleimán, para que fuera un gobierno de transición hasta que su hijo estuviera preparado para gobernar. Entonces, cuidado, no hay que descartar acá ningún tipo de escenario en un futuro. Lo que hay en este momento en peligro, además de la irrupción de un movimiento islamista en el corazón de la nación árabe, como es el caso de Egipto, es una catástrofe de tipo humanitaria, porque no se ha anunciado ni se ha estudiado demasiado que Egipto se está quedando sin la parte básica de la alimentación, que es el trigo, que con eso se hace el pan. Y el pan es la comida básica, Sí. porque se come pan o pan. Yo he estado en Egipto,
en varios lugares y la gente realmente pobre, que es la gran mayoría, que ganan $2 por día, se alimentan de pan. ¿Dónde llega el trigo? Llega al puerto de Alejandría o se cosecha en las márgenes del Nilo. De manera tal que acá, digamos, a corto plazo, de no haber una solución, realmente puede haber una hambruna en Egipto. Ahora, grave. Calderón, usted dice, hay un escenario que para usted es catastrófico, que es el acceso al poder de este grupo extremista, ya sea por vía de elecciones libres o bueno, de otra manera. Por eso el planteo de Obama me parece un planteo demasiado propio de la retórica de Obama y para nada, y no se ajusta para nada a lo que es la realidad de ¿Pero qué es lo que podría pasar si accede este grupo? Bueno, si accede este grupo, obviamente lo mismo que pasó con Hamas en los territorios palestinos o Hezbollah en el Líbano. Es decir, imaginemos nosotros, sería un reguero de pólvora que terminaría con todos los gobiernos seculares. Ni siquiera hablo de si son pro-occidentales o no, que son seculares. Es decir, que no intentan imponer un gobierno teocrático en Egipto o por ejemplo, en el caso de los territorios palestinos o en el caso de Jordania, donde también la hermandad musulmana egipcia tiene un brazo en Jordania, tiene brazos en Siria, en Libia y en otros países. Todo eso es realmente peligroso y yo creo que Estados Unidos conoce esto a la perfección y lo que está utilizando el presidente Obama es el arte y la retórica del cual él realmente es un maestro para, pienso yo, crear una distracción sobre lo que pueda suceder. ¿Y qué considera usted que pueda suceder? Porque vemos la gente prácticamente en vigilia en los lugares donde hoy manifestaron, no están conformes con lo que se ha dicho desde el gobierno egipcio, de la continuidad de Mubarak. ¿Qué le parece a usted que va a pasar en las próximas horas? Bueno, que la gente que está manifestándose en la Plaza de la Revolución es gente de la clase media acomodada. Muy parecido a lo que sucedió en... ¿2001? No, ¿acá? en el 2002, hace 2 años, en Irán, cuando gente de ese mismo nivel se manifestó también contra las elecciones fraudulentas de Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Entonces, 500.000 tuiteros no pueden derrocar al gobierno de Egipto. El gobierno de Egipto tiene ese basamento de las Fuerzas Armadas que tenemos que calcular que son 700.000 personas entre... soldados regulares, reservas, etcétera, que es muy difícil que se resquebrajen, ¿no? A ver, la decisión del ejército de no reprimir, básicamente cree usted que tiene con no apoyar a Mubarak más que apoyar la manifestación popular. Yo creo que es una medida muy hábil. ¿Por qué? Porque además de las Fuerzas Armadas de Egipto, que la Fuerza Aérea también es muy importante, están las Fuerzas de Seguridad. La Fuerza de Seguridad de Egipto, que es el Consejo de Seguridad Central, la Guardia Nacional y el resto, son aproximadamente unos 420.000 efectivos. De todos estos, el Consejo de Seguridad Central, que dependía del Ministerio de Interior, cuyo titular fue echado ahora, definitivamente, ¿no? Es el organismo que ha tenido a su cargo la represión durante todos estos años, y muy enfrentado con el ejército. Se sublevaron ellos en el año 1988, fueron reprimidos por el ejército. Y aunque no se conozca, en la famosa operación Plomo Fundido, que recordarán que enfrentó a Israel con Hamas en la Franja de Gaza, porque Hamas al ser de alguna forma una rama de la hermandad musulmana de Egipto, preocupa y sigue preocupando al gobierno de este país. Bueno, este cuerpo de seguridad, que desapareció de las calles estos 2 días, se retiró de los límites. ¿Usted considera que podría haber un baño de sangre, que esta gente puede resistir y que pueda haber enfrentamientos? Podría resistir en tanto en cuanto haya sectores de las Fuerzas Armadas que los respalden. Que los acompañen. Carecen ellos no tienen masa crítica y mucho menos masa crítica con apoyo armado, militar, para poder realmente derrocar al gobierno. Lo que sí podían es, por ejemplo, encabezar una serie de actos ya de carácter violento y terroristas, utilizando las mismas tácticas que utiliza Hamas o Hezbollah u otros movimientos similares. Horacio Calderón, gracias a ustedes por el invitarme. análisis. Muchas gracias.